temporada, Sergio Beyman. ¿Cómo anda, Sergio? Hola, Gerard, ¿cómo estás? Bien, la verdad, para mí es un honor estar hablando con usted, la verdad. No, por favor, al contrario, un gusto que me hayas llamado. Porque usted, para mí, es un ícono de la televisión argentina, es un ícono para muchos jóvenes. Bueno, yo tengo 31 años, he vivido alguna época de ustedes, pero para mucha gente que nos está escuchando es una época muy divertida y muchos actores, gracias a ustedes, salieron a la fama. Sí, es verdad que hubo mucha gente que debutó y que hizo sus primeras armas con nuestros programas y que después, bueno, la vida les sonrió, la suerte les sonrió y pudieron seguir adelante y hoy son grandes figuras, ¿no? Pero vamos a decir a todos los oyentes que Sergio era compañero de Jorge Maestro. Hicieron una dupla muy exitosa con muchos programas como Clave de Sol, Montaña Rusa, La Banda del Golden Rocket, entre otros ciclos. Sí. Pero me gustaría saber cómo se conocieron con Maestro. Mira, es una historia muy anterior. Nosotros nos conocemos desde la escuela secundaria, digamos. Estudiábamos juntos en el mismo secundario, en el mismo profesorado, porque nosotros somos maestros de escuela los dos. Hicimos la carrera juntos, nos recibimos de maestros juntos. En esa época todavía los maestros se recibían con 5 años, no era un terciario, y a partir de ahí empezamos a caminar juntos por la senda del espectáculo. Empezamos con el teatro para niños primero, y después con la televisión para niños. Los primeros programas que nosotros escribimos fueron programas infantiles. Y después, bueno, seguimos con otro tipo de programas, pero con Jorge nos conocemos desde hace muchísimos años, o sea, desde que éramos niños nosotros, casi adolescentes. Es una amistad de muchísimos años. Pero eran profesores de qué materia. Éramos maestros de escuela, o sea, maestros de escuela primaria, de todos los grados, de primer grado, de cuarto grado, de séptimo grado, digamos. Éramos maestros, somos maestros, digamos. Ahora no ejercemos hace muchos años, pero sí somos maestros, Y, maestros normales nacionales. El título es maestro normal nacional. pero ¿cómo ves ahora la docencia? Hablando un poco de que fuiste maestro, la docencia ahora en las escuelas. Lo que pasa es que en este momento yo estoy bastante alejado, digamos, del ámbito docente desde hace muchos años. Me resultaría un poco difícil opinar con certeza. Puedo decir que ahora en esta época de pandemia, digamos, está todo fuera de control y está todo fuera de escala, todo fuera de diseño, pero en realidad yo no quisiera aventurar opiniones sobre la docencia en general, porque me parece que no soy el más indicado para hablar de la docencia en la Argentina. Sí puedo decir que desgraciadamente la educación ha ido cayéndose un poquito, digamos, a lo largo de los años, a lo largo de los últimos años, los últimos 40 años, digamos. Ha venido decreciendo claramente el interés de los gobiernos, de los distintos gobiernos, no estoy hablando de ninguno en particular, por la educación, digamos, ¿no? Más allá de lo que declaren, hablamos de lo que hacen más allá de lo que dicen. Y eso, bueno, ha hecho que se haya deteriorado un poco la calidad educativa. Argentina tuvo en su momento mucha calidad en su educación, tuvo una educación diferencial respecto del resto de América, clara, muy clara, y reconocida por el resto de los países latinoamericanos y iberoamericanos. Bueno, y eso me parece que se ha ido perdiendo y estamos medio sumergidos en un mar de dudas y de incertidumbres. Pero bueno, insisto, no es un tema que yo tenga que analizar de manera particular como autor de televisión. Es un tema que le corresponde, digamos, a otras áreas de la cultura. Y en este tiempo de pandemia, ¿harías alguna tira, escribirías algo sobre la pandemia para hacer? Mira, yo creo que cuando uno está dentro de un problema, metido dentro de un problema, es muy difícil escribir sobre eso. Hay que tener un poquito de perspectiva, digamos, sobre las cosas. Probablemente
cuando pase la crisis de la pandemia y cuando podamos, digamos, llegar a una vacunación general y las cosas estén un poco más normalizadas, se pueda mirar con cierta retrospectiva, con cierta perspectiva, a la distancia lo que ocurrió, y ahí sí a lo mejor sacar algún espectáculo que tenga que ver con eso. Hoy en día sería más que nada algo como de impresiones personales, porque todos estamos metidos dentro de lo mismo y nadie está fuera del problema. Entonces lo que pasa con eso es que uno tiene poca distancia con las cosas, entonces es difícil escribir o armar una tira o una telenovela o una serie sobre eso. Ya se han hecho algunas de cualquier manera y hay algunos intentos de hablar de las cosas en pandemia y de mostrar cosas en pandemia a través del espectáculo, pero yo creo que va a haber que tomarse un poquito de tiempo para tomar un poquito de perspectiva con eso. ¿Y de las vacunas VIP? Es muy desagradable hablar sobre esas cosas, porque la verdad es que yo aspiro o aspiraría, digamos, a que en situaciones de tanta crisis y de tanta desesperación, el género humano, la condición humana mejorara, se hiciera más solidaria, se hiciera más compasiva con el resto de sus congéneres, que las personas entendieran, digamos, lo efímero de la vida y lo frágil de la vida, y que por eso fueran un poco más generosas. Sin embargo, parecería que es todo lo contrario. Aparecen las miserias humanas, las facilidades, los privilegios absurdos. Yo creo que está ocurriendo no solamente en la Argentina, ocurre en muchos lugares del mundo, donde en vez de sacar lo mejor, está saliendo lo peor de la condición humana, frente a esto de sálvese quien pueda y hago cualquier cosa con tal de salvarme y el resto que se hunda. Me parece que eso, digamos, no es bueno. Yo todavía tenía la esperanza de que situaciones como esta, tan convocantes en un punto y tan golpeadoras, ¿no?, tan crudas, mejoraran. Pero bueno, me voy a tener que guardar las ilusiones para otra ocasión. Parecería que todavía el género humano no salió del todo del hombre de las cavernas, o sea, no pudo salir en muchas cosas del hombre de las cavernas, que golpeaba con un palo lo que le molestaba y mataba lo que no entendía. Bueno, eso es lo que opino. ¿Y cómo era trabajar con Carlín Calvo? Bueno, yo conocí a Carlín cuando Carlín todavía no era más que Carlín de Padua, digamos, cuando tenía 19 años y éramos todos, digamos, adolescentes y hacíamos teatro independiente y no había ni fama, ni dinero, ni admiradores, ni nada, ¿no? Entonces, lo que yo pueda opinar de Carlos Calvo, digamos, digamos, está teñido de mucha cosa personal, porque yo fui amigo de Carlín antes de que Carlín entrara a trabajar en televisión. Además, no había trabajado nunca ni siquiera en teatro profesionalmente cuando yo lo conocí. Y la primera obra que Carlín hizo arriba de un escenario oficialmente la dirigí yo. Entonces, creo que nos unía, digamos, el recuerdo de esos primeros años. Después cada uno tomó su camino, después nos volvimos a encontrar en un programa que hicimos juntos, que fue en el 13, que fue Hola Papi, después de muchos años. Sí, pero que tenía como cortina musical un tema de Ringo Starr. Sí, exacto. Que lo daba por volver a las 4 de la mañana, lo daban, la repetición. Sí, después lo repitieron por volver, exactamente. Nada, bueno, tengo buenos recuerdos de él. Después, bueno, la vida a él lo golpeó mucho, tuvo muchas dificultades, los últimos años fueron muy difíciles. Lo reencontré con él en una ceremonia de entrega de premios que nos premiaban a todos nosotros, y ya prácticamente casi no reconocía. En fin, digamos, una cosa muy desagradable de vivir, no de él desagradable para quien lo habíamos conocido en plenitud. Pero bueno, no era difícil trabajar con él. Era una persona, digamos, una persona del medio, del ambiente, o sea, conocía la regla del juego perfectamente. Eso. ¿Y con Romay? Bueno, con Romay
Yo trabajé bastante con Romay. Era un hombre difícil de llevar, digamos, complicado en muchas cosas, pero de una sola palabra, digamos. El tipo era el dueño y resolvía como dueño. No dependía de la opinión de nadie, sus opiniones eran las que valían, porque el canal, digamos, estaba bajo su mando y él ponía y sacaba lo que le parecía que había que poner y sacar. No consultaba con nadie, era un hombre, digamos, en ese sentido, de tomar las decisiones de forma personal y rápida. Fue un empresario muy importante para el espectáculo argentino, tanto para la televisión, por supuesto, pero también para la radio, para el teatro. Si fue productor de teatro, fue dueño de radio, dueño del canal. Era un hombre que en su momento realmente, por algo le llamaban el zar de la televisión, era un hombre realmente cuya presencia imponía y tenía mucho manejo de todo el panorama audiovisual en ese momento, sobre todo la televisión. Pero bueno, como toda persona con tanto poder y tanta autoridad, era difícil de llevar, digamos, era difícil llevarle la contra, difícil decirle que no, difícil estar en contra de sus opiniones, era complicado. Y cuando estaba muy en contra de sus opiniones, te prohibía se peleaba con vos. Yo me peleé varias veces con él y me prohibió la entrada al canal y después me levantaba la prohibición y me llamaba para hacer otra cosa. Bueno, así era la relación con Alejandro. Alejandro era una persona creo que bastante irrepetible como personalidad. Y haber hecho teatro para niños en esa época de los 70. ¿Qué cosa? Teatro para niños que hicieron con Raúl Rizzo. Ah, sí, hicimos teatro para niños. Yo en esa época creo que la pasé muy bien porque el teatro para niños era una cosa que me gustaba mucho y además estaba muy relacionado con mi actividad docente. Yo era maestro de escuela en ese momento y estaba muy en contacto con los chicos, ¿no? Y con Raúl hicimos... Después con Raúl, justamente a partir de habernos conocido en el teatro para niños, después hicimos una telenovela con Romay, para volver a unir esto que me preguntabas antes, que se llamaba Dar el Alma, que Raúl Rizzo era el protagonista. Fue la única novela que protagonizó Raúl como único protagonista. Después tuvo papeles protagónicos en otras telenovelas, en Polka, etcétera, pero la primera que hizo fue Dar el Alma, con Cecilia Maresca, en Canal 9. Fue justamente el año, inmediatamente después que terminó la dictadura, cuando asumió Alfonsín, y pocos meses después, 2 o 3 meses después, ya el canal lo recuperó Romay. En ese momento el canal era del Estado y nosotros estábamos haciendo la telenovela, y cuando llegó Romay continuó con la telenovela siendo privado, digamos, todo el año. Una muy linda experiencia con Raúl, digamos, es un amigo Raúl. Ahora estuvo bastante complicado por el tema del COVID, espero que esté mejor. Le dio fuerte y le mando desde acá un abrazo grande. Sí, la verdad, por lo que tengo entendido va evolucionando bien. Bueno, me alegro mucho que así sea, porque sé que estuvo complicado en su momento y bueno, ya estamos grandes todos y el COVID suele ensañarse con la gente más grande. Y si hablamos de tiras cuando se fueron con Jorge a Canal 13, ¿cuál fue la que le gustó hacer y el argumento lo sintieron propio? Mira, en realidad todas las tiras, o sea, todos los argumentos son propios y ninguno es propio, o sea, todos son argumentos propios porque todos nacen de la cabeza y de algunas experiencias que uno va mezclando, pero tampoco son, digamos, no son de uno, son historias que uno saca hacia afuera. Yo creo que Montaña Rusa, Amigobios, fueron telenovelas que funcionaron muy bien, que contaron historias que nos gustaron, pero también Hombre de Mar también fue una telenovela que me gustó escribir y también me gustó hacer la banda del Golden Rock. En fin, es muy difícil encontrar una sola que pueda decir no es esa y no es otra. Justo tocaste un tema muy interesante que una vez Jorge me lo contó acá cuando vino la primera vez a la radio, que la banda del Golden Rocket, que fue en el año 91 que la hicieron, se iba a llamar Juntos para Siempre. Juntos para Siempre, sí. Que es el tema el nombre del tema de Alejandro Lerner.
Sí, esa era un poco la idea del título. Fue el título de trabajo, digamos, el título que se usó para el proyecto. Y después se cambió a último momento, a partir de la compra del auto, el famoso auto amarillo. Ahí se cambió el título, y porque el auto era un Golden Rocket, digamos, era los móviles Golden Rocket del 56. Y entonces eso fue lo que le dio nombre a la novela, finalmente. Y de ahí fueron muchos actores que empezaron ahí a hacerse más conocidos, como es el caso de Fabián Vena, Viviana Puertas, entre otras figuras. Básicamente el que más creció ahí fue Adrián Suárez, digamos, que cuando llegó, en realidad él no iba a ser protagonista. Los protagonistas iban a ser Fabián Vena, Diego Torres y Alejandro Esbaraglia. Y Esbaraglia no pudo hacerlo por compromisos que tenía para hacer otra cosa, y entonces llegó Suárez. Y Suárez capitalizó mucho el éxito de la banda del Golden Rocket, que después vino aparejado con su casamiento, su noviazgo y su casamiento con Araceli, muy promocionado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el que más partido sacó de la banda del Golden Rocket fue, por un lado, Diego Torres con la música, porque el primer disco de oro que tuvo Diego Torres lo tuvo a partir de un tema que estrenó en la banda del Golden Rocket, que fue toda una historia, armamos una historia alrededor de ese tema, que se lo robaban y que lo recuperaban, que se lo plagiaban, etcétera, etcétera. Y el otro gran beneficiario, gran beneficiado fue Adrián Suárez. Por supuesto, Fabián también adquirió fama, Viviana Puerta, Fernán Mirás, Andrea Pietra. Y el querido Hugo Arana, que en paz descanse. Bueno, pero Hugo ya tenía su fama, digamos, Hugo ya era un actor. Sí, pero estaba ahí participando de la tira. Exactamente. Un tipazo que, la verdad, yo tuve el gusto, Sergio, de entrevistarlo en el piso de la radio, y un tipo remacanudo, cariñoso, admirable era. Una gran persona que en paz descanse. Realmente se merece la paz en el descanso, porque fue un gran tipo, además de ser un gran actor, fue una gran persona, sobre todo, que a veces importa mucho más ser una gran persona que un gran actor, ¿no? Pero sí, la verdad que todo mi cariño y mi recuerdo amoroso hacia Hugo Arana, que me pareció siempre un tipo entrañable. Y Montaña Rusa hicieron 2 temporadas y también hicieron teatro en Mar del Plata. Correcto, sí. ¿Qué pasó después en el 96 que los chicos no quisieron seguir y tuvieron que cambiar el elenco? En realidad, quienes no quisieron seguir fueron los protagonistas, Nancy y Gastón. Porque ellos, entendían que estaban para otra cosa, que estaban para otro tipo de proyectos, y que ya no querían seguir con la novela. Yo creo que eso fue un error, fue un error de ellos y del canal haber aceptado que ellos no quisieran, el canal tendría que haber insistido con la propuesta y tratar de que eso se concretara. Pero bueno, a partir de que ellos no quisieron seguir, por lo tanto cambiamos, hicimos otra historia con otros actores que también han sido, Julieta Cardinali, Leonora Balcarce, Denis Dumas, gente realmente que después, Lautaro Delgado, Juan Gil Navarro, o sea, gente que después ha hecho grandes cosas, ¿no? O sea, grandes actores son todos ellos y han hecho carrera, pero bueno, a veces las decisiones de los actores, sobre todo de los protagonistas, influyen en eso, y tampoco le podés poner un revólver en la cabeza para obligarlos a firmar un contrato. Bueno, si no lo quieren hacer, no lo hicieron, y bueno, de hecho no lo hicieron y no se hizo. Y entonces se cambió y se hizo Montaña Rusa otra vuelta, que fue la del 96. Y haber trabajado con Guillermo Francella cuando se separaron con Jorge Maestro. No, con Guillermo yo trabajé muy bien. Guillermo es una persona con la cual se trabaja muy bien. Además de ser un gran profesional, es una persona, es muy gracioso. Yo me he divertido mucho con Guillermo siempre trabajando, porque es muy gracioso en la vida, Entonces, en ese sentido es como seguir con el trabajo todo el tiempo, ¿no? Mezclar el trabajo y la diversión. No, muy bien, yo trabajé muy bien con Guillermo, y poner a Francella fue un éxito en su momento.
en el programa que yo hice en el 2000 con él, 2000 y 2001 realmente fue exitoso, fue muy lindo programa y fue muy linda experiencia trabajar con Guillermo. Y además, haber estado en Gran Hermano. Sí, sí, sí. Ayer se cumplieron 20 años del estreno de Gran Hermano en la Argentina, efectivamente. Ayer 11 de marzo. Se hizo el 11 de marzo del 2001, salió el primer capítulo, arrancó. Esa fue una gran experiencia también. Después yo hice muchísimo reality porque después me fui a vivir a México, estuve 5 años trabajando en México, hice muchísimo reality, todos los reality los hice en México. Pero bueno, ese año 2001 se hicieron dos acá, dos Gran Hermanos seguidos, o sea, uno detrás del otro, prácticamente uno detrás del otro, y fueron muy exitosos ambos. Después yo de eso me fui a fines del 2001, yo ya me fui para México y estuve 5 años trabajando en México entre reality, telenovelas y programas de corte general. Iba por 5 meses y me quedé finalmente 5 años. Y ahora se volvieron a juntar con Maestro. Sí, hace años ya. Que se volvieron a juntar de vuelta para hacer proyectos. Tienen. Sí, bueno, escribimos una serie que salió al aire en 2015, que fue Milagros en Campaña, una serie de 13 capítulos que salió por Canal 9. Y escribimos varias cosas para México también en común. Pero ya desde hace casi 10 años que estamos otra vez trabajando juntos. 9, van a ser 10 ahora, el año que viene. O sea que nunca dejamos de vernos, nunca dejamos de estar conectados, ¿sí? El hecho de haber trabajado juntos durante un tiempo no significa que no estuvimos conectados. Pasa que yo me fui afuera, Jorge siguió después trabajando en Polka, después se fue a Chile también, estuvimos viajando ambos, haciendo nuestras propias experiencias en el exterior, y después cuando volvimos, nos volvimos a juntar. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho la comunicación con el show de Gerard y más adelante seguiremos hablando un rato. Claro, bueno, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Sergio Beyman con nosotros.